es el tablero geopolítico mundial que se sigue moviendo con los movimientos y con las maniobras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está llevando a cabo con su Army, con sus intenciones, con sus declaraciones, que a veces son más estridentes que el mismo Army, las cosas que dice. Hoy hablaremos de muchos temas, incluida la posición de Estados Unidos frente a la situación de Cuba. Esto y muchas cosas más el día de hoy. Nelson Enrique Valdés Burgos me acompaña y quien les saluda en este momento. Muchísimas gracias, Iván. Bienvenidos a Una Mañana. Gracias por acompañarnos un día más aquí en su programa. No olviden suscribirse a @Una Nueva Manera, tanto en el canal de YouTube como en el resto de nuestras redes sociales. Quédense con nosotros porque vamos a tocar varios temas bastante delicados. El día de ayer Donald Trump dijo, al parecer tendré el honor de tomar Cuba, en un sarcasmo y en un nivel de cinismo realmente doloroso. Veremos cuál es la doctrina o política exterior que realmente está llevando los Estados Unidos en resto de América Latina, y además vamos a tocar el tema del agua, cómo se está convirtiendo además en una herramienta lamentablemente de guerra, Iván Yael. Así es, miren, Trump con su característico discurso dijo en su inglés, "It is time to take Cuba. Cuba is a very weak country." Dice que Cuba es un país muy débil, muy debilitado, y que tendrá que tomarlo, y que le sería un honor para él tomarlo. Esta situación tiene muchos detalles que ver, tiene muchas zonas grises, como el aspecto importante que tiene que ver con Marcos Rubio, cuyos padres salieron de Cuba corriendo ese régimen que todavía persiste allí. Sobre esto, Nelson Enrique Valdés Burgos nos pone en contexto de las intríngulis que hay involucradas allí y luego comentarios nuestros. Nelson Enrique. Muchas gracias, Iván. Fíjate que lo primero que duele es ver la situación en que hemos llegado lamentablemente en América Latina. Caímos en temas de ideología, en temas de sesgos, de mirar o puntos de vista de cómo mirar la democracia y cómo ver la vida. Y lamentablemente Cuba fue uno de los países más afectados porque inmediatamente toma Fidel Castro ese país. Al poco tiempo hubo un embargo que lamentablemente no le permitió salir adelante o desarrollar el tipo de políticas que ellos tenían. Tú acabas de dar un punto central del diagnóstico. Marcos Rubio es parte de esa diáspora cubana que sale dolida de Cuba. Tenemos un tema aquí que hay que verlo desde 3 puntos, que es la política, la económica y la humanitaria. Empezamos con el tema, ayer el régimen de Díaz-Canel se preparó para anunciar una apertura a la inversión extranjera, algo nunca visto, incluyendo a los cubanos americanos. Querían venderle al mundo y a su propia diáspora que están listos para el cambio, pero entonces adelantó y lanzó este misil retórico. El riesgo político básicamente es enorme cuando Trump dice tomar Cuba y luego matiza, si la libera, la tomo, en un nivel de sarcasmo que creo que a cualquier cubano, obviamente que se respete, diría, bueno, mira, yo quiero la libertad y quiero la democracia, pero no la quiero así, no la quiero poniéndome de rodillas, no la quiero rogándole a otro. Pero Donald Trump le dijo, bueno, yo voy para allá, pero ya ustedes saben que lo que voy a hacer básicamente es explotar y tomar su país. Ya no habla de embargo, habla de administración. Es decir, ustedes van a ser para mí un recurso, simplemente que voy a gestionar. Esto generó un cortocircuito en La Habana, incluso dentro de gente que no está de acuerdo obviamente con el régimen, que buscaba de alguna manera oxígeno. Y en Washington, el ala dura de edad, obviamente ya lo has dicho tú, Iván, por Marcos Rubio, interpreta esto como una luz verde para seguir asfixiando al régimen, pero el problema es que en ese caminar y en ese actuar también se asfixia al pueblo cubano. Iván Yael. Sobre estas declaraciones, Nelson, nosotros estamos ya cuasi acostumbrados a las expresiones estridentes de Donald Trump, incluida esa guerra que en una semana él iba a completar y muchas otras cosas que él ha dicho que va a hacer. Algunas las emprende, algunas no muy exitosamente, otras tienen éxito rápido, pero otras situaciones como esta guerra se le ha salido de las manos, lo que está pasando en Irán, pero ahora viene esta amenaza hacia Cuba. Es una amenaza, es una cortina de humo para distraer del tema latente que es el fracaso o el no éxito que está obteniendo Estados Unidos en este confrontamiento en Irán. ¿Qué consideras tú que está pasando por la mente de Trump, si es que es posible visibilizar eso? Piensa como empresario, no piensa como claramente Donald Trump en el poco tiempo que uno ha podido verle, claramente no es un humanista. Yo siempre recuerdo en las películas de los samuráis que cuando tu adversario está en el suelo,
tú esperas que nuevamente se ponga de pie, tome su espada y tú vuelves a enfrentarlo. Pero jamás le haces daño a un adversario, a un enemigo que esté tirado en el suelo. Esto en la mente de Donald Trump no funciona de esa manera. Lo que a él le gusta es básicamente poner a una persona sobre las cuerdas, humillarlo, asfixiarlo de manera quirúrgica y luego aplastarlo totalmente. Esto, al parecer, este tipo de doctrina de política exterior, Iván, está basada básicamente en el halconismo, que es una ideología de alguna manera que tiene Marco Rubio. Es decir, esta manera más extrema, aunque tú no lo creas, no desciende o no se origina básicamente de la mente de Donald Trump, sino de Marco Rubio para tu información. Así es, mira, hay una cuestión importante en la que yo quiero que profundicemos y tiene que ver, y siempre en las guerras, esta parte hay un grupo de la población que decide tomarlo como bandera, y es el aspecto humanitario, es el aspecto de la carencia energética que va a haber, que obviamente afecta el aspecto humanitario en cualquier situación. ¿Cómo ves tú este tema cubano? ¿Cómo ves tú la humanidad del cubano que ahora se está viendo en medio de una situación de crisis energética, de apagones, que ya no es que la luz llega y se va, es que no hay luz constantemente, está apagado en muchas regiones de Cuba, el tema alimentario obviamente también se va a ver afectado, están con la bota en el cuello porque se les canceló desde hace ya un tiempo toda entrada de petróleo que les llegaba desde Venezuela, o sea que Cuba está viviendo, no sabemos cómo siquiera, un pueblo tan bonito, un pueblo tan hermano, un pueblo tan inteligente, tan artista, tan capaz, con tantos intelectuales, con tan buenos músicos, con tan buenos escritores. Nosotros nos duele mucho este sufrir que Cuba ha tenido que pasar por mucho tiempo. Pero desde tu punto de vista, Nelson, ¿cuál es la condición humanitaria en este momento del ciudadano cubano? Bueno, enfrenta Cuba a una crisis energética en el corto plazo. Ya el día de ayer hubo que posponer de alguna manera cirugías que estaban reservadas en algunos hospitales de Cuba, y eso ya te habla de una crisis humanitaria bastante delicada, Iván, porque estamos hablando ya de vidas humanas. A mí lo que me llama la atención es casi como, lo hablamos con Cookie más temprano, es casi como si disfrutaran esta gente de hacerle daño al otro, porque mientras, sí, vamos a sentarnos a negociar, sigo de alguna manera bloqueando que no entre petróleo, sabiendo Estados Unidos que ellos lo necesitan para encender los hospitales. Si hay un enemigo de Fidel Castro, del comunismo y de la izquierda, se llama esta persona que está aquí, Nelson Enrique Valdés Burgos. Pero yo no permitiría que un sesgo, un odio, una ira, una mirada, una diferencia de opinión me llevara a mí a maltratar a un niño o a un anciano, a una menor. Yo creo que ahora que ya hay una mesa de diálogo, entre comillas, o hay un canal abierto de comunicación, yo creo que lo que corresponde es que el mundo, el resto del mundo, no le voy a hablar obviamente al gobierno americano, pero el resto del mundo tiene que decirle, oye, ¿sabes qué? Deja que esa gente entre un poquito de combustible, que prendan las plantas, que el país funcione, mientras nosotros estamos en diálogo con el gobierno cubano, pero lamentablemente no es así. Ayer ya comenzaron también, Iván, protestas por alimentos. Yo no sé si tú has tenido oportunidad, si no has ido a Cuba, de ver las películas, documentales o estos videos que suben a veces algunos turistas en YouTube, la extrema delgadez del cubano. Es decir, ellos no vas a ver cuerpos como los dominicanos, no porque no tengamos el mismo ADN o la misma genética, sino que no tenemos el mismo acceso a los alimentos. Es una crisis humanitaria que yo le pido de verdad a todos los líderes de América Latina que por favor le pidan al gobierno americano que quite la bota del cuello del pueblo cubano. Por lo menos yo creo que ya ganaron, ya es un país que está de rodillas, tiene una crisis energética, económica, política. Lo más probable es que Díaz-Canel caiga, pero no seguir haciéndole daño a la gente. Muy importante esto que tú dices, Nelson, de que es muy probable que Díaz-Canel caiga, pero no es que va a caer para traer una cosa nueva o para traer algo diferente, sino más bien se está negociando. Tenemos la fuente New York Times que publica un artículo sobre esta información. Yo en otros medios también he leído de las posibles conversaciones que están tomando lugar con Raúl Castro, que aunque tiene 90 y tantos años, todavía está consciente y dicen que él es quien sigue gobernando ahí, que Díaz-Canel es simplemente una cuestión que han puesto ahí para hacer la fachada a la cara, pero que el real poder aún lo mantienen Castro y su familia. Entonces está supuestamente conversando con la familia Castro para permitirles a ellos que se mantengan en la isla. Estados Unidos hacer lo que hizo parecido a lo de Venezuela,
deshacerse de Díaz-Canel y de ahí en adelante tomar las riendas de la situación. Entendemos que Marco Rubio va a ser una parte crucial en este cambio que puede producirse en Cuba. Nelson bien menciona que esto, de la forma que se está haciendo, aunque el fondo sea positivo, que el fondo sería liberar finalmente a Cuba de ese régimen que ha tenido por muchas décadas, por más de medio siglo, entendemos que eso es positivo. Ahora, la forma en que se quiere hacer y como Trump sale a los medios de comunicación a hablar de manera despectiva o menospreciando la valía de un ciudadano, como yo los tomo si quiero tomarlos, no es agradable al paladar de la gente que es humanista, de la gente que valora lo que es una nación que debe tener cierta soberanía y respeto. Sin embargo, Nelson, esto es lo que está pasando. Ahora te pregunto yo a ti, esto de Marco Rubio, esto de las conversaciones que puede que estén teniendo detrás de cortinas con los Castro, dejando por fuera a Díaz-Canel, esto es doble cara, estos son mensajes falsos, esto es tratando de hacer la cosa correctamente, o están conversando como pasó con Irán y bombardeando por atrás. Mira, vemos una actitud. Lo que se sabe es lo siguiente por fuentes distintas, Iván, de que ellos están negociando con el nieto de los Castro. Están negociando también, tal como tú indicas, con Raúl Castro. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos saben que con bombardeos ellos no van a lograr quedarse con Cuba, pero han logrado encontrar una acción, no sé si mucho más cruel que la inanexión. Es decir, el que no tengan comida ni acceso a agua. Ellos le dicen, mira, yo tengo agua, tengo comida y tengo petróleo, siéntense a negociar porque si no, yo de alguna manera mato de hambre al resto de tu pueblo. Esas son las condiciones que ha puesto un cubano americano, un descendiente de cubanos, que es lo que llama la atención, que es Marco Rubio. Es como si yo tuviera que de alguna manera salvar la República Dominicana, siendo dominicano, descendiente de dominicanos, pero lo que yo voy a hacer es tratar de exprimir al máximo al pueblo cubano a través de ciertas situaciones para yo poder lograr que los Castro de alguna manera abdiquen a mi favor. Ese es lamentablemente el escenario hoy, Iván, que tiene Cuba, un país grandioso, un país orgulloso, un país revolucionario, un país que tomó su decisión en algún momento, luego con el tiempo tú dirías, bueno, estuvo mal. Es una mirada que hay que verla en profundidad porque también si yo te quito los brazos y las piernas y después te digo, oye, pero ¿y por qué no funcionaste? Tú podrías decir perfectamente, pero disculpa, ¿cómo diablo tú querías que yo funcionara si tú me pusiste un embargo de que ya lleva 60, 70 años? Ahora quítame el embargo, dame la misma oportunidad que al resto de los países, déjame ingresar semillas, déjame ingresar cemento. Yo le voy a contar una cosa para que ustedes vean y paso no, disculpa Iván. ¿Tú sabes cuál era la forma que tenían muchos turistas de conquistar mujeres en Cuba? Llevando champú, perfume, desodorantes, ropa interior. Es decir, así de denigrante, así de patético, así de maldita es la situación de ese pueblo. Es decir, mira lo que yo te traje, mi amor, mira, aquí tengo colonia, mira lo que tengo aquí, mami, desodorante, y te traje unos dolaritos. Esa era la manera de conquistar de los turistas en Cuba. Ahora tú dices, pero espérate, y te cuento algo más. Un día, eso me lo contaron en una cadena hotelera cubana en Varadero, que va alguien al baño y no hay, escucha esto, Cookie, no hay papel de baño. Entonces, obviamente, los clientes se le acercan al director del hotel y le preguntan que cómo diablo es que no hay papel de baño. Dicen, no, es que hay un embargo tal, tenemos que esperar que den el permiso para que el barco se acerque a la costa y nosotros poder bajar los insumos para el hotel. Es decir, ¿cómo diablos iba a desarrollarse ese país si tú lo bloqueas, lo anulas y lo aniquilas y lo cortas? Pero es un milagro que estén vivos. Nosotros hemos sufrido como República Dominicana el mismo embargo que los norteamericanos le han puesto a Cuba. Claro que no. Por ende, por eso te digo, cuando tú digas, y yo soy lo menos comunista del planeta, pero no me gusta extirparle la libertad a la gente solamente porque piensa distinto a mí. Eso no lo haré nunca y jamás. Iván Yael. Antes de pasar con Freddy, una pregunta más para ti, para redondear ya todo este tema de tu parte. En los próximos días, ¿qué esperar? ¿Qué entiendes tú que va a recibir Cuba? ¿Va a ser Trump y su gobierno, Marco Rubio y demás? ¿Va a ser resistencia del pueblo cubano? ¿Qué entiendes tú que va a estar pasando en los próximos días en Cuba? Wow, acuérdate que ellos tienen una licencia de cadena hotelera. Lo que ellos han dicho es que manejan muy bien el tema de las licencias. Ellos están ya pidiéndole a Díaz-Canel que le entregue algunas licencias para ellos poder invertir allá. Ellos van a abrir algunas licencias del Tesoro en los Estados Unidos para permitir que cubanoamericanos
e inversionistas norteamericanos puedan invertir en Cuba, y lo que van a hacer es lo que hicieron aquí en algún momento, adueñarse ojalá de toda la isla, de todas sus empresas, de todas sus tierras, y después decir, ven que salvamos el país. Y ya la gente más sensata dirá, ¿sabes qué, flaco? Eres una asquerosidad. Es decir, eso no es salvar un país. Tú lo que fuiste fue a poner un resort de lujo y a seguir humillando a ese pueblo. Eso es lo que va a suceder lamentablemente, Iván Yael. Después de 3 buenos días, Freddy rápidamente me va a contestar qué le espera a Cuba en la semana por venir. buenos días, ya estamos aquí, vamos a darle funda a este programa, ¿verdad? Bienvenido. Nada más dijiste un solo 2 buenos días, Freddy, completa y sigue. Buenos días y buenos días. Ahora responde la pregunta. Ahora sí, eso es como una clave para poder entrar al servidor. Así es. Mire, lo primerísimo es que Cuba es una nación, como decía Nelson, una nación que ha sentado precedentes históricos en lo que es América Latina y el mundo. Cuba se ha dado a conocer al mundo por su coraje, su gallardía. Entonces, lo primero es que condicionar a Cuba, es muy ligero, Nelson, cuando dice, bueno, ahora vienen unos resorts y se van a repartir y van a hacer esto y van a hacer... Cuba no es así. Cuba no es igual que el resto de los países del mundo. Cuba tiene otra filosofía, otras convicciones, y esas convicciones la llevan. Con Cuba va a haber una negociación, y yo estoy de acuerdo y es obligatoria la apertura, la necesidad que tiene la sociedad cubana de insertarse en los nuevos tiempos. Y puede buscar aliados como China, Rusia, el mismo Irán, que hay una cercanía. Y con esos aliados empezar a desbrozar los caminos del desarrollo en Cuba. Pero no es verdad. Eso es lo asqueroso que es, como planteaban ustedes esta mañana, que Donald Trump, parece que voy a tener el honor de tomar a Cuba. Es que no ha leído 3 páginas de la historia de cubana. 3 páginas. Cuba en el 1898 derrotó al ejército español con mambises. 10.000 mambises con machete le brincaron a la tropa especialísima de España, del Imperio Español, todo el Imperio Español. 300.000 españoles vinieron a dominar a los cubanos y no pudieron. Perdieron toda la batalla con las campañas de la TEA que inició Máximo Gómez y la campaña del machete. La primera carga al machete. Y entonces Cuba no es el Cuba que vamos a ver si un paisito. No, Cuba, lo primero que Cuba va a negociar con dignidad. Va a ceder porque ya ha sido una tosudez imprudente de los dirigentes cubanos mantener un régimen en estas condiciones. Pero tiene derecho Estados Unidos a estar poniendo el embargo a Cuba. Ese embargo tiene 63 años de ilegalidad, de injusticia, de inhumanidad. Porque cuando prohíbe que vaya medicina a Cuba, no es para Raúl y para Fidel y para Díaz Canel. Están impidiendo que el pueblo cubano tenga su salud. Y son renglones que Cuba no descuida. Porque aquí yo te digo una cosa, busquen esos 60 años, ¿quién ha estado primero que Cuba en educación? En salud, ¿qué país de latinoamericano está por encima de Cuba en salud, en educación, en una serie de renglones, en deporte? Entonces, Cuba, ¿qué es lo que yo pienso? Bueno, las autoridades cubanas han visto el mundo ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados y de repente hay que aplicar cambios, hay que aplicar una transformación absoluta de la sociedad cubana. Y Cuba es un país tan poderoso y tan disciplinado. Señor, en Cuba los limpiabotas andan con un título de doctor y de abogado y de médico y de vaina en el bolsillo. ¿Por qué? Porque allá cualquier mujer en cualquier cargo, camarera, lo que sea, tiene una profesión. Cuba exporta profesionales hacia el resto de América Latina, porque le manda 40.000 maestros a Venezuela, pero también manda 20.000 médicos. Entonces, es una nación que tiene muchas potencialidades. En el mismo momento en que se abran al libre mercado,
Yo soy anti libre mercado, entiendo, pero es lo que está de boga y es lo que está de moda y es lo que está funcionando. Entonces, ¿qué deben hacer las naciones progresistas? Háganse un híbrido con China, con Rusia, con Vietnam, que están funcionando y están funcionando muy bien. Y entonces ustedes verán a una Cuba revolucionaria, sin transigir, por lo siguiente. Porque yo creo que con Cuba va a haber que negociar de tú a tú y con dignidad y con coraje. Porque Cuba es Venezuela, Cuba es Irán, Cuba es Afganistán, Cuba es Vietnam. Hay una serie de naciones que tienen una orografía que tiene... China. Se quedó China. Sí. Una falta grave. Hay unas conformaciones geográficas de la estructura del terreno de tal magnitud, Cuba, Irán, que se burlaron ayer de los norteamericanos y de los israelitas. Irán enseñó los videos de dónde tienen todos sus misiles y cómo es que operan. Bajo tierra, patanas, entrando dos patanas, un túnel en el que caben dos patanas llenas de misiles. Y los misiles de Estados Unidos, no, que destruir los misiles, no han destruido ni un misil. Irán salen unas capas, se desliza un poquito el desierto, salen unos cañones y sueltan dos misiles y vuelven y se esconden. Cuando el satélite está buscando, no. Freddy, disculpa, porque parece que una parte que te la perdiste seguramente, que es, la situación es la siguiente, Freddy. Yo no estoy negociando contigo cuando tú me estás llamando de un penthouse en Piantini con una bodega o una bóveda llena de dólares. Yo estoy negociando contigo con los niños tuyos gritando por leche y tú no tienes un solo centavo. Eso es Cuba. Es decir, yo estoy negociando contigo en una situación completamente extrema. Yo la conozco, pero es la misma Cuba, Nelson, es la misma Cuba que soportó el periodo especial. ¿Qué es periodo especial? Cuando cae Pero acuérdate que Rusia le apoyaba económicamente, Freddy. No, Rusia, y Chávez también lo apoyaba, Venezuela. Rusia salió en desbandada, Rusia se deshizo con la traición de Mikhail Gorbachev cuando hizo la perestroika y el glasnost. Esa Cuba se vio sometida a las precariedades más grandes porque había puesto a depender toda su economía, su establishment, a partir de lo que recibía de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética colapsó y se le fueron todas las repúblicas, 12 repúblicas se independizaron. Y entonces llegó una situación que Rusia no tenía 15 pesos para mandar para Cuba. Está bien, pero ahora es que entonces, no tiene a nadie ya. Cuba no tenía combustible, no tenía gasoil, petróleo, no tenía de nada, porque se dependió tanto de los... Y el periodo especial fue un periodo de 10 años de crisis absoluta, sin nada. Y el pueblo cubano no hizo... Freddy, pero es que ahora no deja entrar ni una lancha. Está bien. Hay que reconocer lo que Freddy dice. La capacidad de resistencia del pueblo cubano. Resiliencia. El pueblo cubano ha sido resiliente totalmente, a pesar de los pesares. De los más en el mundo. Entonces, cuando tú ves a este muchacho Aquiles con sus 300 guerreros, tú te das cuenta de lo que es un ejército cubano. Es más, yo le voy a contar brevemente, en segundos, para que ustedes vean lo que es el pueblo cubano. Cuba, cuando asesinan a Mauricio Bichot en el 83, en 89, en Mauricio Bichot en Granada, con la invasión a Granada, fue en el 83, en 1983, cuando asesinan a Mauricio Bichot, resulta que Cuba le estaba regalando un aeropuerto, la construcción de un aeropuerto a Granada, porque no tenía aeropuerto y necesitaba un aeropuerto. Y Cuba aportó la mano de obra de ingenieros, arquitectos, todos los profesionales que se necesitan para hacer un aeropuerto. Cuando se da la muerte de Bichot, el pueblo reaccionó de tal magnitud que los norteamericanos hicieron una invasión a un pueblito de 35,000 habitantes. Le mandaron 2,000 soldados norteamericanos para invadir Granada. Pero resulta que había un tornillo en el queso, porque resulta que los cubanos que estaban trabajando en el aeropuerto, ¿qué pasó? cogió un fusil cada uno
y enfrentó la invasión. Médicos, arquitectos, profesores cogieron un fusil y enfrentaron la invasión. Y ahí hubo que pelear de a duro con los cubanos, acantonados en las construcciones de 8.000 marines fueron necesarios para invadir a Granada, un pedacito de tierra de 14 kilómetros. 8.000 marines tuvieron que mandar para combatir con 500 cubanos que estaban construyendo el aeropuerto. Y esos cubanos pelearon hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, te estoy hablando de un pueblo que tiene una gallardía histórica. Máximo Gómez ganó todas las batallas, un general invicto, porque Máximo Gómez con su guerra de guerrilla, los españoles no pudieron dar con él. Pero eso yo creo que es más adoctrinamiento comunista que valentía. No, eso es gallardía, eso es hidalguía, eso es capacidad de... Porque un médico gana 8 dólares. Y patriotismo. Freddy, escúchame, yo llevé un cubano a un supermercado en Chile, el muchacho se me puso a llorar en la puerta cuando vio tanta comida. Sí, claro. Pero entonces ustedes lo que hicieron fue brindarle nada a ese pueblo. Cuando se produjo la Bahía de Cochinos, empezando ahí, tenía un añito y piquito la Revolución Cubana, en el año 1961. Cuando se produce la invasión de Bahía de Cochinos, 72 horas necesitó el pueblo cubano para disponer de todos los armamentos modernos y todo lo que iba enviado por Estados Unidos y la CIA. Y fueron derrotados en 72 horas. Pero sirvió para algo. Mira La Habana destruida completamente, sí, Freddy. Un modelo... Respetaron. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ahorita yo te dije? Cuba se va a salvar porque Cuba es Venezuela, Cuba es Vietnam, Cuba es China, Cuba es Rusia. ¿Por qué? Afganistán. Porque el terreno le permite. ¿Tú sabes lo que hizo Fidel cuando invadieron Bahía de Cochinos? Tenían una estrategia, dividieron el ejército en 100 focos guerrilleros. 100 focos, y los mandaron para el Escambray, los mandaron para Sierra Maestra, los mandaron para las montañas. Y dijeron, no le vamos a pelear a los americanos aquí, en los llanos, en los pueblos, en Vedado, en La Habana. No, que suban a la montaña, Bucano. Que suban. Y Fidel nombró a Che Guevara jefe de los ejércitos de la guerrilla cubana. Y Fidel se fue a la playa a pelear y mandó al Che para la montaña. Entonces, ¿qué pasa? Si los yanquis entraban ahí, no iban a salir vivos, iban a salir todos en funda negra. Pero eso es lo que tenemos es una situación ahora, en este momento, que, señores, Trump perdió la guerra. La guerra militar Trump la perdió. Y ahora está desesperado llamando a los aliados. No, que usted tiene que mandarme buques de guerra para limpiar el estrecho de Hormuz. Pidiéndole a las naciones, no, venga, tú no te pusiste de valentón, de bravucón, a entrarle a bombazo a Irán. Y a insultarnos a nosotros. Y a insultar a Europa. Y ahora, después que se burló de Europa, después que asquerosió Europa, yo no digo la expresión del que lo tomó de trapo de luna, porque no se puede decir aquí en los medios, pero después que vieron que hizo de todo. Bien. Pero es tan loco, Freddy, que insulta a la OTAN. La OTAN es tu está aliado, desesperado, no da pie con bola, porque cada día los iraníes disparan más y más y más. ¿Y dónde diablos salen tantos misiles? Y estos locos, el famoso domo de hierro de la protección de Israel, ve a buscarlo. Los misiles caen por su cuenta, nadie los intercepta. Bueno, ya. no están así tampoco. No. Iván, por favor. Vamos a hacer un poco de orden. Vamos a hacer un bumper para cada vez que Freddy termine, poner un bumper que diga, que entre en contexto, que diga, ¡viva la revolución! Y un puño así, y un puño así. Señores, miren, Freddy ha dado sus puntos de vista sobre el pueblo cubano, sobre cómo es Cuba. Nelson le ha hecho la contraparte indicando que la situación ahora es sumamente diferente por los bloqueos masivos que tiene Cuba ahora. Nunca antes, ilegales los bloqueos. Nunca antes Cuba se había visto tan ahogado a nivel de no poder recibir los insumos más básicos para un pueblo que ya conoce que el mundo fuera de ahí es diferente. Ya hay redes sociales, ya la gente ve internet. ¿Qué importaban los indígenas? ¿Cuáles eran los renglones de exportaciones principales de los indígenas? Entonces, como les iba diciendo, esto es los puntos de vista de estos dos elementos que tengo yo a mi lado. Pero ahora hablemos, Nelson, sobre algo importante y es la doctrina destruir y negociar. Wow. Es la doctrina que está aplicando Donald Trump y que está aplicando Marco Rubio
con Cuba. Trump lo ha aplicado en diversos países, lo está haciendo a nivel mundial, donde quiera que puede. Ahora se le está aplicando a Cuba. Y Cuba, que tiene tal vez la vulnerabilidad acumulada por muchas décadas de un pueblo que no tiene una milicia que funcione, tiene que más o menos usar como bastón el apoyo que tiene el país que ya Freddy ha mencionado en la lista de los países que son afines a las ideologías cubanas. Sin embargo, ellos están bloqueados completamente porque si usted se fija, por más apoyo chino o ruso que quiera tener, Cuba está entre Puerto Rico y nosotros, señores. Este es el patio, ni siquiera el patio trasero, este es el patiecito que está ahí al ladito de la ventana de Estados Unidos. Recuerden Cuba está... Nosotros estamos entre Puerto Rico y Cuba. Pero está entre nosotros, entre Miami y nosotros sí. está Cuba. Es correcto. Entonces gracias ahora por la precisión. Entonces tener este país con tanta vulnerabilidad, siendo víctimas de esta ideología o de esta mentalidad o de esta doctrina más bien, como ellos le llaman, de destruir, negociar, es lo que tiene a Cuba mucho más al punto y al borde de recibir un cambio. Un cambio que bien puede ser positivo porque finalmente se liberan de un régimen que a través de los años simplemente ha privado al ciudadano cubano de acceso a la economía del mundo, pero también corren el riesgo de ser convertidos en un apéndice despreciado como ha pasado con Puerto Rico. Lo que pasó con Bad Bunny, el Super Bowl, o demás cosas que han pasado a nivel mundial en esa relación tortuosa Puerto Rico y Estados Unidos, luego de que Trump le tire papeles de baño. ¿Recuerdan eso? Sí. En ese desastre. Ese fue uno de los momentos más icónicos de cómo ha sido la relación del gobierno central de Estados Unidos, el gobierno federal y esos gobiernos asociados como Puerto Rico. Cuba pudiese ser víctima de algo parecido a esto. Sí. Y eso sería algo triste para la honra, para el honor de ese pueblo resiliente que Freddy dice, pero al mismo tiempo, en el aspecto humanitario, como dice Nelson, eso sería una bocanada de aire fresco para el pueblo cubano, que creo que la gente que está viva en Cuba, Nelson, gran parte de la población nunca ha conocido lo que es vivir libre. Sobre esta doctrina que están aplicando, ¿cuáles son tus comentarios? Gracias, Iván, por la pregunta. Fíjate que en la doctrina de George Bush y la doctrina antes de él, de Reagan y de todos los mandatarios norteamericanos, Reagan que luchó mucho contra la perestroika, etcétera, y el comunismo, era de alguna manera lo que querían los norteamericanos era exportar su modelo de gobierno o lo que ellos llamaban... Plan Reagan para la cuenca del Caribe. Así es. Ellos le llamaban, no sé si de manera cínica o burlesca, exportar democracia. Bueno, eso obviamente ya cambió con la llegada de Marco Rubio al Pentágono y él ha cambiado esto de exportar democracia por sumisión del régimen. Esto significa que yo lo que hago es que yo te ahogo económicamente, te meto bombazo y bombazo y bombazo y bombazo y ya cuando te veo goteando sangre, entonces te digo, hola, ¿sabes quién soy? Sí. Toma, entonces te quito un poquito de polvo, te siento en una silla y te digo, ahora vamos a negociar. Esa es hoy la política exterior que ha logrado implementar Marco Rubio dentro de la política norteamericana. La idea es simple, usar la fuerza militar y económica abrumadora que tienen los Estados Unidos desde su posición en el planeta para doblegar a tus enemigos. Te meto bombazos sin importarme cuántos mueran, de qué edad, ni qué tipo de gente. Ayer la sorpresa más grande para mí, y yo me gustaría escuchar las palabras de Marco Rubio al respecto. Ayer bombardearon 18 hospitales en el Líbano. ¡Bum, bum, 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 bum! 18 hospitales. Y murió gente a mansalva. Y yo me pregunto entonces, ¿pero cómo? Es decir, ¿es malo el muerto israelí y es malo el muerto norteamericano y es bueno el muerto libanés y es bueno el muerto cubano y es bueno? Es decir, si no es mi hijo que está pasando hambre, si no es mi hijo que tiene sed y si no es mi hijo quien muere, está todo perfecto. Esa maldita política es hoy, lamentablemente, Iván, la que está aplicando los Estados Unidos. Es humillar, humillar y humillar, y por eso le decía a Freddy que no se puede comparar, porque la manera es contra un halcón. Es decir, Marco Rubio, lo más probable que el Partido Republicano
esté sorprendido con él. Él es el ala más extrema, completamente de la derecha. Hay una parte de los republicanos, Iván, para que tú tengas una idea, que están sorprendidos porque pensaron que Marco Rubio iba a estar debajo de la ideología de Donald Trump. Y lo que ha sucedido es completamente lo contrario. Trump está debajo de la ideología de Marco Rubio. Mucha gente que se podrá creer fuera. No despierten el cóndor. Mucha gente podrá creer, Iván, que todas estas ideas extremas son de Donald Trump. No, son de Marco Rubio. Sobre esto, ya que Fred está loco por seguir hablando, Nelson, yo se la voy a poner en bandeja de plata. Yo le di chance de 15 minutos previos para ustedes desahogar. Para que él se destaque. Mira, para yo alcanzarlo después. Hay un aspecto interesante a describir sobre esta situación y es el perfil de Marco Rubio, una persona que es hijo de migrantes cubanos, exiliados cubanos que van a Florida, y allí nace y crece Marco Rubio, ciudadano norteamericano de padres cubanos. La mentalidad, la ideología de un hijo de exiliados, ustedes saben que ya está precondicionada por las historias que hasta genéticamente reciben en el vientre y siguiendo con las historias que sus padres les cuentan desde el vientre hasta que nace, se crece, se forma, se hace profesional y demás. Si nosotros vimos el quehacer político de Estados Unidos de los últimos años, vimos un Marco Rubio con mucho potencial para aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Fue político en la Florida, ganó muchas curules en la Florida y eso lo llevó, lo catapultó a ser, de hecho, un running candidate, candidato aspirando a la candidatura, precandidatura a la presidencia por el Partido Republicano, donde se enfrentaba con Trump. Y se dijeron, Freddy, de todo. Esa gente se dijeron hasta perro muerto. Le dio durísimo. Entonces, después de todo, a pesar de los pesares, para que ustedes vean cómo es Trump, que la gente lo toma en serio, pero en realidad Trump se mata con cualquiera, pero si sus intereses financieros, económicos, de ganancia van por encima, él se olvida de todo el pleito que se ha echado. Al mismo J.D. Vance, él le dijo también hasta perro muerto, y al ratico dice J.D. Vance, nos divertimos aquí en este encuentro. Entonces con Marco Rubio pasó esto, él vio la gallardía y la capacidad de Marco Rubio a nivel de debate político y cómo fue su adversario más acérrimo en esa campaña de precandidatura en el Partido Republicano, y esto hizo que, bueno, perdió Rubio, por una razón u otra perdió, Trump fue el ganador, y Rubio inteligentemente, pensando en Halcón, como tú es brillante, él es brillante. Inteligentemente dijo, espérate, yo puedo tomarme esto en lo personal o puedo políticamente capitalizar esto. Esta figura tiene el apoyo del centro de América. Los americanos blancos ultraderecha que lo apoyan, le dicen rednecks o los sureños campesinos, gente country de los campos, tiene esa mayoría. Pero también tiene la mayoría del empresariado porque es un tipo de ese gremio. Trump viene del empresariado y va a abogar y a tratar de beneficiar a los empresarios. O sea, tenía dos flancos muy importantes. Ahora, el flanco migratorio de los migrantes era una de las cosas que podía Marco Rubio traer a la candidatura de Trump. Y con este elemento bajo la manga, él forma parte entonces del equipo de Trump. Pero miren qué ha pasado. Ocurrió un evento que para mí es el ícono, es lo más ejemplificador de la relación de Rubio y Trump, es el papelito. Yo le dije a Freddy eso, sí, que le pasa un papel para decirle, Trump, regresa al tema que estamos hablando, que te fuiste a loquear. Y él le pasa el papel a Trump, y Trump lo mira y lo lee en vivo, dice, mira, me dice Marco Rubio que deje de hablar, que me vaya al tema que estamos hablando. O sea, Marco Rubio es un político aplomado, y que todas las cosas que hace Trump, que lo hace que la gente se pregunte cómo es que es gobernante, Marco Rubio le ha aplomado y le ha sentado las agendas a Trump, especialmente la agenda que tiene que ver con Cuba. Y dicho esto, yo quiero hacerle a ustedes la pregunta. Esta intención que tiene Marco Rubio de cambiar a Cuba, esta visión que Nelson comenta que es más aguerrida que la misma de Trump hacia su propio pueblo. Coméntanos, Nelson, ¿qué opinas tú sobre esta actitud, Freddy, de Marco Rubio en relación a Cuba, él desde Estados Unidos? Bueno, él
El gobierno de Donald Trump pasa por varias crisis. Lo que pasa es que una crisis superior va poniendo en salmuera, ¿verdad? En baño de María. Ustedes lo que ponen en baño de María, ustedes los que cocinan. Claro, Nel Claro. sabe. Bueno, tú pones ahí en agua calientita, tú vas poniendo los temas en baño de María por lo siguiente. El tema grande, que es el gran desastre de la invasión a Irán de Israel y Estados Unidos, Donald Trump se dejó influenciar por Netanyahu al punto de que la gente lo tiene haciendo memes, un perrito faldero y Netanyahu dándole orden, chúbele, chúbele, chúbele. Entonces, ¿qué pasa con la guerra? Que no todo el mundo estaba con la guerra. Y Marco Rubio no apoyaba la invasión, apoyaba la política hacia Medio Oriente, pero sin invasión a Irán, por los peligros que tenía una invasión entre manos. Irán se había preparado durante 20 años esperando ese momentito. Irán, que es casi Iván, construyó una ciudad subterránea para el manejo de la guerra. Irán se mueve con patanas de misiles por debajo de la tierra y los yanquis no tienen como, un satélite no tiene cómo detectar que abajo de la tierra hay. Todavía no. Entonces, Freddy, nosotros Freddy, sepamos. le estás revelando los secretos a todas tus colegas, no hagas eso. no, porque ellos publicaron 2 videos ayer chulísimos para demostrar cómo están intactos sus almacenes de misiles y están llenos y repletos. Entonces, ellos dicen, miren. Perdón, Freddy. Freddy dice eso, no, señores, como que ese está lleno. Sí. ¿Cómo es? Yo estaba ahí, como decía Jimmy. Él lo dice con una felicidad, como si estuviese lleno de juguetes No, para el porque Día de los Reyes. es justo que en algún momento el imperialismo norteamericano y los asesinos genocidas sionistas de Israel paguen la gran cantidad de asesinatos que le han hecho a la humanidad. Solo en Gaza hay 65,000 cadáveres ahí, que ellos están haciendo un risol sobre esos cadáveres para celebrar el arrase de Gaza. Entonces, esa gente necesita un castigo. Será divino, maravilloso, si Dios lo está esperando por allá, lo que hay que mandárselo rápido a Dios para que Dios le resuelva allá también. Pero, ¿qué pasa con Marco Rubio? Que no estaba de acuerdo con la inversión. Entonces, ha habido el inicio de una separación relativa sutil, pero ya tú no ves a Marco Rubio al lado de Trump en cada evento que hace, pero el vicepresidente se le fue al Trump. El vicepresidente, que había tenido también diferencias, porque Trump se llevó de Netanyahu y desobedeció a sus asesores locales. Entonces, el resultado está metido en un maldito lío. Y ahora está dando gritos pidiéndole a Europa que le manden buques de guerra para limpiar el estrecho de Hormuz. Entonces, ese problema interno que tiene el gobierno, que no lo están dejando reflejar, precisamente porque hay una lucha hacia afuera, vamos a resolver la guerra primero y después. Pero le va a traer serios problemas. Por lo siguiente, Donald Trump pierde las elecciones de medio tiempo. Los demócratas van a tener una mayoría en ambas cámaras y amplia, y esas mayorías van a ser utilizadas para un impeachment. Y cuando le hagan el impeachment, que lo saquen de la presidencia, que es en este mismo año, o tal vez el año que viene, porque es en noviembre, las de medio término son en noviembre. Cuando lo saquen de la presidencia, Donald Trump y algunos de sus allegados van para la cárcel. Va Netanyahu para la cárcel, va Donald Trump para la cárcel y va Pete Hegseth, ¿qué se llama? Pete Hegseth. Va para la cárcel junto con Donald Trump. Entonces, ese es el destino que tiene esta gente. Le quedan 5 meses de tropelías, pero de ahí hasta ahí llegó Donald Trump y sus travesuras. A mí me da una risa cuando a Freddy le pone fecha a las cosas. Adelante, Nelson. Tú sabes que yo escucho a Freddy y noto en él un nivel de exageración que Trump se rajó a dar grito. Primero, no lo he visto a Trump, al presidente Donald Trump llorando. Tampoco lo he visto separado de Marco Rubio, parecen siameses. Casualmente pueden estar en desacuerdo por eso. Estoy de acuerdo sí en la tesis que plantea Freddy de que Netanyahu presionó bastante para que Estados Unidos cayera en esta trampa de meterse en Irán faltándole muchos cálculos. Estados Unidos no es un país que se va a la guerra, ni es una sociedad que quiere guerra así tan fácil, pero
lo ha logrado. El día de ayer, y Te vuelvo pido que te fijes en los videos de Trump un poquito más, para que tú veas que cuando está pidiendo ayuda a Europa, pidiendo buques Sí, y buques, correcto. se le sale la bembita, como cuando una gente está para llorar. Bueno, fíjate que el día de ayer, Iván Yael, Freddy querido y audiencia, ocurrió, no sé si llamarle un mensaje o un metamensaje al gobierno norteamericano. El rey Felipe VI de España pedía disculpas al gobierno de México y a México por el entender de que España durante el periodo de la conquista de México realizó muchas actividades o acciones crueles. Yo, las personas que viajan del resto de América Latina que nos ven, a todos que suscríbanse, inscríbanse también en nuestra plataforma, es una manera de ayudar a una nueva mañana. Y no te pongas tímido, que mande su super Y chat. manden su super chat también. Miren, hay una ciudad hermosa cerca de Cancún, en el estado de Quintana Roo, que se llama Valladolid. Valladolid tiene una cosa muy linda que es el centro. Y en el centro está la Casa de Gobernación. El segundo piso de la Casa de Gobernación de Valladolid hay como un museo abierto, una muestra abierta de cómo los españoles torturaban a los aztecas, a los mayas, a los indígenas de esa época. Y fue la primera vez que vi, porque ellos lo mantienen impecable, todos los elementos que ellos utilizaban para torturar a la gente. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque cuando tú miras lo que hace hoy los Estados Unidos, los españoles y los británicos en sus periodos de conquista y de imperialismo, obviamente utilizaron métodos muy crueles, pero fíjense que negarle el pan, negarle la luz, negarle la energía eléctrica, negarle la comida y negarle el agua, ¿cómo le llamarían ustedes? Es decir, el halconismo, que es lo que representa básicamente Marco Rubio, es el método hoy más cruel que existe del colonialismo, mi querido Iván Yael. Analicemos, Nelson, este tridente de Cuba, de Irán y de Venezuela. ¿Qué vemos detrás de ese plan? Son tres movimientos militares de poderío geopolítico militar que se están estableciendo. ¿Qué vemos detrás de esos movimientos que ha hecho Estados Unidos? Bueno, ahí tienes un ejemplo. Son tres laboratorios de esta famosa doctrina del halconismo. Escúchenlo bien, porque así esto va a estar en todos los diarios. Esto lo vimos en The New York Times. Son doctrinas del halconismo. Olvídense del trumpismo. Por ahí no va el tema. En el caso de Irán, recordemos, distinto a lo que dice el señor Freddy Aguas Vivas, que Marco Rubio ayudó a planificar los ataques junto a Israel, que no buscaban solamente detener de alguna manera el programa nuclear, sino también desmantelar la estructura de poder de los ayatolás. Pero a diferencia de Irak, no había nunca ningún plan de poner un gobierno democrático. La incógnita es hoy si ellos aceptarán de alguna manera un líder iraní civil que salga de la población. En el caso de Venezuela vimos que ellos capturaron a Maduro y había un ingenuo, Nelson Valdés, con dos lágrimas en los ojos diciendo, wow, por fin, es el fin del chavismo. 2 segundos después, 2 doritos después, quedaba Delcy Rodríguez a cargo de Venezuela hasta hoy, y no hay señales ninguna de que María Corina Machado vaya a tomar el poder o que hayan elecciones a corto tiempo. Esa no es hoy, o eso no es el objetivo básicamente del gobierno americano. No es cambio de régimen, lo que ellos quieren es administración del recurso. Y en el caso de Cuba, y con esto termino, ahí la doctrina del halconismo es la misma: asfixia total de la economía cubana, negociación discreta con el régimen para abrir la economía cubana a los norteamericanos para que ellos puedan invertir allí, no como un acto de libertad, repito, sino como un acto de rendición, mi querido Iván Yael. Ahora, para que Freddy se explaye y se exprese con toda la entereza que le caracteriza, yo tengo una pregunta para Freddy, es la siguiente. Luego de estos movimientos que se han hecho y de estas incursiones en territorios lejanos y ajenos, nos preguntamos dónde queda la moral. Esta esperanza que Nelson albergaba de que Venezuela iba a hacer algo diferente y que se le cayó la esperanza cuando vio qué fue lo que realmente pasó, es un acto de inmoralidad de la gente que promete. Inicialmente era exportar democracia, traer libertad a países. Parece que esa moral se ha ido deteriorando, pero también donde queda el estigma de Estados Unidos, que siempre quiere defender los derechos humanos. Ambas cosas, tanto el respeto
a lo inicial que les dije de esa moral, como el respeto a los derechos humanos, cómo ve Freddy Aguas Vivas, cómo recibe esta información y cómo ve que ese estigma de Estados Unidos ser un país honorable y que respeta los derechos humanos se está desvaneciendo. Aguas Vivas. Bueno, realmente el mundo ha visto caer la cara de cinismo y de relajo, por ejemplo, de Donald Trump y su estilo de gobierno. Esta situación en el mundo viene dando irritación hasta a los mismos países que son aliados de los Estados Unidos. Por ejemplo, él ruega, no, que ya le hundimos 10 barcos, y yo le pregunto a la Armada, oye, a la Armada, ¿y por qué hundirlo? No podemos aprovechar eso, pensando en la mentalidad. En vez de tirarlo al fondo del mar, ¿no es mejor coger todo ese material y usarlo? Y entonces yo, no, pero me dice la Armada que es más divertido verlo hundirse. Que sí, eso fue así textual. Divertido, pero por todas las risas, no, dicen ellos que es más divertido. Entonces la gente dice, pero es un cínico, es un hombre lleno de maldad. Una locura total. Y entonces, ¿qué pasa? Que el mismo Japón, señor, Japón se le negó a Estados Unidos ayer, le dijo, no, espérate, yo ahí no me meto, pero tenían a Europa asqueroseada. En la guerra de Ucrania, Europa fue ponte ahí en una ventana para que vea cómo negociamos. Donald Trump con Putin, negociando entre ellos dos, y Europa en una ventanita mirando, oliendo donde guisan. Y entonces, Iván, yo pienso que se le está cayendo la mascarada. Por ejemplo, ¿hay algún ser humano que dude que toda esa guerra es por petróleo? Ya la gente que dice, no, la libertad, la droga, están en el estrecho de Hormuz con 3.000, 4.000 embarcaciones. No ha ido a tirarle a ningún yatecito de eso, de las yolas que usaban para bombardear el narcotráfico, una yolita de... Freddy, disculpa, pero ¿tú creías que Donald Trump era malo? Vamos, si tú quieres, Iván, abrir el tercer tema para que Freddy se asombre con el tercer elemento que está utilizando el gobierno americano. Así es. Miren, para nosotros cerrar con este bloque de las 7 de la mañana, hablamos sobre el agua como arma de guerra. En el campo decían, Freddy, a nadie se le niega un vaso de agua. ¿Usted se acuerda? Ahí en sí, a nadie se le niega un vaso de agua. Entonces estamos en estos minutos finales y hablamos de cómo el poder duro está siendo presente en la mentalidad que está gobernando Estados Unidos y su quehacer bélico en esos tiempos. El recurso más vital, que es más vital que el petróleo, más silencioso que las bombas, es el agua. Nelson, cuéntanos rápidamente cómo se está librando esta guerra hídrica en el Golfo. Bueno, la región del Golfo apenas representa un 2% de las aguas potables del planeta. Para que ustedes tengan una idea, y ya creo que lo habíamos comentado, en el caso del Kuwait, el 90% de su agua que ellos toman en Kuwait es salida del mar. De alguna manera, Irán, en lugar de enfrentarse, por ejemplo, directamente a la armada norteamericana, ¿qué están haciendo los iraníes? Están atacando puntos vulnerables de sus aliados. Bahrein, por ejemplo, acusó a Irán de atacar directamente una planta desalinizadora. En Dubái, los ataques al puerto de Jebel Ali impactaron cerca de una de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo. En Kuwait, la planta de Doha West sufrió daños colaterales por la caída de escombros de drones. Irán justifica estos ataques con represalias, pero el objetivo estratégico es, claro, generar pánico y presionar a los gobiernos del Golfo para que exijan a Washington que detenga la guerra. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos sí ha atacado plantas desalinizadoras también, en réplica con lo que está haciendo Irán. Pero fíjense que ya, y por eso yo le decía a Freddy que tuviera cuidado en días pasados, porque si bien es cierto que los norteamericanos están haciendo cosas malas, también los ayatoles están atacando fuentes hídricas y plantas desalinizadoras de agua para humillar y matar, básicamente por sed, por falta de agua, a los aliados de los Estados Unidos.